y todas. Soy la maestra Rosa María Gómez Saavedra, docente del IEPA-IMA, y estaré a cargo de este evento conmemorativo del 2 de octubre, la noche de Tlatelolco. Tenemos entre nosotros a la autora de este memorable libro, el cual seguramente fue la lectura obligada de muchos jóvenes después de la generación del 68, que nos permitió tener la conciencia de la realidad de nuestro país. Le damos la bienvenida a la doctora Elena Poniatowska. Bienvenida. Hará uso de la palabra para dar las palabras de bienvenida al doctor Marco Antonio Adame Mesa, director del IEPA-IMA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosa María Gómez Saavedra. Agradezco la oportunidad de comunicarme con todas y todos ustedes. Agradezco mucho la participación de Elena Poniatowska en esta conferencia que nos convoca a reflexionar sobre los acontecimientos sucedidos el 2 de octubre en aquel 1968. Para nosotros, para nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Guerrero, y para nuestra escuela, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, IEPA-IMA, es completamente significativa esta oportunidad de poder compartir estas reflexiones en torno al 2 de octubre, al movimiento estudiantil de 1968. Disfrutar de la palabra de Elena es tener la oportunidad de escuchar a una protagonista del movimiento, al activista, pero además a quien desde la labor periodística documentó estos acontecimientos para que, como lo expresa el reclamo de justicia, nunca se olvide. Nunca se olviden los actos autoritarios, la represión, la injusticia de esa historia de México que no es lejana y que es importante tener presente. Porque la historia no es un cúmulo de acontecimientos del pasado, es la oportunidad de un aprendizaje constante y colectivo. Por ello, la vigencia del enunciado de la demanda 2 de octubre no se olvida. Como se ha compartido, como se compartirá en un momento más, Elena Poniatowska es un baluarte de nuestra literatura, de su labor intelectual, de su reflexión en nuestra sociedad. Por ello, como se ha expresado, nuestra universidad se ha sumado también al reconocimiento público de diversas organizaciones y de diversas instituciones, como cuando en el 2014 se le distinguió con el doctorado honoris causa. Desde nuestra escuela recordamos con cariño su visita en aquella época y la oportunidad no solo de estar en nuestras instalaciones, sino además de visitar nuestra biblioteca, que desde la fundación de nuestro instituto lleva con mucho orgullo el nombre de la escritora Elena Poniatowska Amor. Le agradezco nuevamente por su generosidad, por el placer de compartir sus opiniones y la oportunidad de volvernos a encontrar entre todas y todos nosotros, encontrarnos ahora en esta modalidad a distancia, pero de todas maneras volvernos a encontrar, estar juntos y poder reflexionar sobre estos temas de completo interés para nuestras nuevas generaciones y para nuestra sociedad en el México de hoy en día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esas emotivas palabras que bien las hacemos suyas nosotros a todos los universitarios. Vamos a dar lectura de una breve semblanza de la doctora Elena Poniatowska Amor, periodista, escritora y profesora. La autora tiene una amplia trayectoria literaria. Ha transitado por casi todos los géneros literarios: novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Entre sus trabajos destacan las crónicas de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, de la que hoy se cumple el 52 aniversario. Así también ha escrito sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y el conflicto de Chiapas en 1994.
reconocida por su destacada participación política en la izquierda mexicana. Elena Poniatowska también ha sido profesora de literatura y periodismo en los institutos Kairos Nacional de la Juventud, del taller literario El Grupo. Fue socia fundadora de la Cineteca Nacional y de la editorial Siglo XXI. Además, ha estudiado la figura de importantes personalidades de la cultura como la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz y el muralista mexicano José Clemente Orozco, a través de cortos cinematográficos. Son innumerables las publicaciones en las que ha participado, entre ellas Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, La Jornada, El Nacional. Contribuyó con sus trabajos a la Revista Mexicana de Literatura, Estaciones, Upside, Arte de México, Revista de la Universidad de México, La Palabra y el Hombre, Punto, X, Proceso, FEM y Debate Feminista. La escritora mexicana posee un premio literario que lleva su nombre, instaurado en 2007 por el gobierno de la capital mexicana y es honoris causa por diversas universidades del mundo y del país, entre ellas la Universidad Autónoma de Guerrero desde el año 2014. En ese mismo año le fue otorgado el Premio Cervantes, una distinción internacional reservada para escritores que han cultivado una gran pasión por las letras, entre ellos José Luis Borges y Octavio Paz. Que el ejemplo y legado de una mujer que se ha formado en la lucha social, el deber cívico y las letras sirvan para exhortar a las nuevas generaciones y construir un nuevo mundo en el arte, la cultura. Sean estos los pilares de la sociedad. Muchas gracias. A continuación, damos uso de la palabra a nuestra invitada especial, Elena Poniatowska. El micrófono, nada más. Vamos a pedir nada más a Elenita que nos pueda activar su micrófono. Ahí está. Ah, bueno, es que todo esto es tan como de brujas, como de brujos, tan mágico que yo me da muchísimo gusto verlos, reconocerlos, ver los anteojos de la doctora, ver la sonrisa que alcanzo a ver del doctor, estar con ustedes, platicar y recordar la primera vez que fui. No es que fui, pero ustedes tuvieron en su universidad a un maestro muy encantador que se llamó Juan de la Cabada y casi, no sé si lo recuerden, era un escritor que provenía del mar, casi yucateco, era campechano. No, los campechanos y los yucatecos siempre se mantienen muy celosos de su identidad. Y él daba clases allí y me acuerdo que una vez antes de irse pasó a mi casa y se le hizo tarde. Él siempre se le hacía tarde, aunque parecía Santa Claus porque tenía todos sus pelos blancos así parados. Era un hombre que fue, yo creo, muy guapo, alto, así. Se iba en camión y yo recuerdo que como se le hizo tan tarde, pues casi lo llevé, bueno, no tanto, pero sí lo dejé en una parada lejísimos. Y él tenía muchísima devoción por la universidad de ustedes y era un hombre de veras creativo y original, absolutamente fuera de serie. Como no he vuelto a conocer a ningún otro escritor, a dar con ningún otro escritor así de fantasioso y además muy de izquierda, casado con una cubana y muy creativo, muy especial.
Entonces pensé que a lo mejor la universidad se parecía a Juan de la Cabada, aunque muy peinadita. ¿Qué más les cuento? La comunidad universitaria helenita, el día de hoy, pues como todos los años, el 2 de octubre, pues reflexionamos sobre estos acontecimientos justo del movimiento estudiantil. Y siempre han acudido a tus letras que quedaron plasmadas en esa obra, La Noche de Tlatelolco. Y escucharte el 2 de octubre para nosotros es muy simbólico, muy representativo. Y obviamente, pues escuchar tus reflexiones en torno a ese movimiento, en este momento está reuniendo a una comunidad universitaria que quisiera escuchar este pensamiento a la distancia y a los años ya de esos sucesos, Elena. Bueno, lo que les puedo contar es que yo recibí una llamada de María Alicia Martínez Medrano, que me dijo, están matando, y Margarita Nolasco, que era una antropóloga, me habló por teléfono como a las 7 de la noche y me dijo, están matando a los estudiantes en Tlatelolco, tienes que venir, hay sangre embarrada en la pared, están perforados los elevadores con balas, con señales de balas, hay sangre, están rotos los vidrios de los aparadores de todas las tiendas debajo de Tlatelolco, porque Tlatelolco era como un pueblo, ahí estaba la tintorería, la lonchería, en fin, todo lo que se necesita en una especie de enclave común, y tienes que venir. Yo no fui esa misma noche porque acababa de tener a Felipe, mi segundo hijo, lo estaba amamantando, pero sí fui casi a las 5 de la mañana, entre una amamantada y otro, y me encontré un paisaje después de una guerra. Todavía había tanques, había muchos soldados con sus cascos, y había una cola para hablar por teléfono, y me formé detrás de un soldado que decía, pásame al niño, quién sabe cuánto tiempo nos tengan aquí, y yo quiero ir al niño. Entonces me dio la dimensión de que un soldado también puede sentir que está en un problema grave, que es el de estar en una plaza tomada. Y a raíz de eso recorrí todo. Lo que más me impresionó fue que al lado de la plaza de Santiago Tlatelolco hay como una especie de socavón con restos prehispánicos, y vi muchísimos zapatos en el piso de esos restos prehispánicos, de los que seguramente huyeron y perdieron sus zapatos al correr. Y todo eso en la mañana tan temprano, en la grisura de esa mañana, pues pues obviamente me impresionó, me dolió. Y a través de esta gran amiga que fundó el Teatro Obrero y Campesino, María Alicia Martínez Medrano, empecé a contactar jóvenes y a ir a Lecumberri. Yo había ido a Lecumberri años antes a entrevistar a Demetrio Vallejo de la huelga ferrocarrilera, y fui entonces de nuevo a la cárcel a entrevistar a los líderes, a Gilberto Guevara Niebla, a Raúl Álvarez Garín, y Raúl reunió en su celda también los domingos a otros muchachos como El Pino, Salvador Martínez de la Roca, y cada uno me daba su testimonio. Yo lo medio apuntaba donde podía, porque a la cárcel no puede entrar una mujer con su bolsa, y mucho menos con una grabadora, que en esa época no se hacían
las diminutas grabadoras que se hacen como ahora, y eso fue el inicio de la noche de Tlatelolco. Y para mi tristeza, pues murió Raúl Álvarez Garín, también murió la Tita, que se volvió mi amiga. Ella sí venía seguido a la casa. La Nacha todavía vive. Son las dos figuras principales, junto, por ejemplo, con Adelita Castillejos, que fue una maestra, ya una mujer de mayor edad, no era estudiante, pero era defensora de presos políticos, y fueron informantes para ir armando este coro de voces que hablan de lo que les sucedió el 2 de octubre y en general de la vida estudiantil. Recuerdo que le hice a Eberto Castillo una entrevista, y que él, además, desde la cárcel, a través de su esposa Tere, pues me mandó algo así como 8 o 10 páginas sobre lo que él había vivido y sobre sus opiniones políticas, su gran amistad con Lázaro Cárdenas, el general Cárdenas, pero desgraciadamente yo solo escogí, no desgraciadamente, fue una decisión, escoger solo un párrafo de su texto. Él después lo publicó como cosa suya en un libro, pero en ese momento se sintió un poco, me dice, pues yo te escribí, y solo agarraste algo así como 10 líneas, pero yo quería recoger las voces de todos. Las otras voces pues eran voces habladas que yo saqué como pude de Lecumberri en papelitos, porque era muy difícil en ese entonces, y luego a través de los abogados de los presos políticos de 68, por ejemplo, Carlos Fernández del Real, ellos, y como iban a los juzgados al lado de la cárcel del Palacio Negro de Lecumberri, a veces me traían mensajes de los estudiantes. No sabíamos ni que eso iba a ser un libro, pero ni además si habría la posibilidad de publicarlo. Pero un día vino a mi casa Neus Espresate, directora de la revista, además de una revista política importante, era directora de la editorial Era, y vio mi mesa de trabajo y vio una pila y pila de carpetas, y me dijo, ¿qué tienes aquí? Le dije, pues es todo lo que no me han querido publicar los periódicos, son todos los testimonios de los jóvenes. Y me dijo, yo te lo publico. Y el libro salió casi de inmediato, apenas salió del poder Luis Echeverría, y entró Luis Echeverría y se fue Gustavo Díaz Ordaz. Entonces entró ese libro, se publicó y corrió es un libro dramático porque relata una tragedia, pero es un libro que se corrió la voz de que lo iban a recoger de las librerías, y finalmente no hay mejor método publicitario o campaña publicitaria, porque el libro se vendieron creo que 3 ediciones en un mes. La editorial tenía incluso problemas para volver, por el apresuramiento, la rapidez con la que tenía que volver a imprimir, y además hubo amenazas. El director entonces de era el padre de Neus Espresate, don Tomás Espresate, y él recibió una carta de amenazas diciéndole que iban a atacar a la editorial, y él respondió, yo estuve en la guerra
de España, en la Guerra Civil de España, sé lo que es estado bajo bombardeos, sé de lo que se trata y el libro sigue publicándose. Muy Así bien, fue muy la bien. primera parte. Oye, Elena, y desde, pues obviamente has visto desde ese acontecimiento del 2 de octubre de 1968 un México que ha cambiado. Y mucho también se ha reflexionado sobre lo que representó para este cambio en México ese movimiento, ese año y esa fecha. Se habla incluso de que el 2 de octubre es un punto de inflexión y que a partir de ahí se marcó a una generación y se inició un proceso de cambio en nuestro país. Desde tu punto de vista, yo sé que debe de haber muchísimas reflexiones, pero ¿cuál es esa importancia en el México de hoy, ese suceso de 1968? Bueno, creo que empezó por ser una... Mira, en primer lugar, pareció al principio que no pasaba absolutamente nada, porque toda la gente se sentó frente a su pantalla de televisión a ver los Juegos Olímpicos. Era un gran honor para México que se hicieran el primer país de América Latina que se había escogido para las Olimpiadas. Era un gran honor. Habían llegado muchísimos periodistas y corresponsales de otros países, por eso estuvo en Tlatelolco, invitada por estudiantes, a la italiana, la periodista Oriana Fallaci, a quien yo fui a ver al Hospital Francés, que ya no existe, en la Avenida Niños Héroes, y ella se comunicaba con Italia y con otros países, con Estados Unidos, por teléfono. No había tenido herida alguna, porque un estudiante en el momento de la balacera se tiró casi encima de ella y la protegió. Entonces ella estaba pidiendo en su país, que en Italia, que los italianos, los deportistas italianos no vinieran, no asistieran en represalia o en condena a los Juegos Olímpicos Mexicanos. Recuerdo que ella gritaba muchísimo, pero no fue herida, su herida no fue de consecuencia, porque se fue a Acapulco como a los 2 o 3 días a reponerse. Pero entonces yo, a partir de ese momento, empecé a decir, bueno, ¿y qué ha pasado con los jóvenes, con los muchachos? ¿Dónde están? Recuerdo que los padres de Raúl Álvarez Garín, Manuela Garín de Álvarez y Álvarez el padre, publicaron todos los días un desplegado. Han pasado 2 días y no sabemos dónde está nuestro hijo, 3, 4, 5, así. Creo que llegaron hasta el mes y finalmente se supo que estaban en el campo militar. En el campo militar fui también, me paré en la puerta y no dejaban entrar absolutamente nadie. Sobre todo no dejaban entrar mujeres y menos una periodista, aunque yo jamás he tenido un carnet o una credencial de periodista, simplemente llego y me presento. Pero sí, yo creo que fueron días muy dolorosos. Mi marido, Guillermo Haro, era maestro astrónomo, astrofísico, estaba en la Torre de Ciencias y al principio le gustaba oír UNAM, territorio libre de América, por un portavoz. Era muy bonito oír eso en toda la UNAM, en toda la universidad. Entonces había primero un ambiente de júbilo, un ambiente de victoria. Los estudiantes eran guerreros a futuro y guerreros pues en ese mismo momento. Y después pues todo terminó en una masacre absolutamente inútil, como lo son todas las masacres.
Elena, y desde la visión, la reflexión que se realiza ahora, los jóvenes ahora acuden a los documentos donde se da cuenta de lo que se vivió ese acontecimiento, reflexionan sobre cuáles eran las demandas del movimiento estudiantil, reflexionan sobre las grandes marchas como la Marcha del Silencio, las concentraciones en la Plaza de la Constitución, y muchos se preguntan sobre el papel que en este momento las y los universitarios tienen en el compromiso también de apoyar procesos de cambio, de transformación y de desarrollo para un país como México. ¿Cuál sería tu mensaje para esa comunidad universitaria que en este momento está escuchándote y que también, por supuesto, se está preguntando, se está viendo en los ojos de esos jóvenes que describes, se está viendo en las emociones de esa juventud que en ese momento se expresó y que vivió una represión? Pero ¿cuál sería ese mensaje a esta juventud universitaria de hoy? Mire, doctor, yo no tengo realmente la autoridad para dar mensajes, pero sí le puedo decir, le puedo repetir algo que le oí a Salvador Allende en Guadalajara. Él le dijo a los estudiantes que se reunieron masivamente para escucharlo, les dijo: su papel, el papel que tienen ahora es el de estudiar. Ustedes tienen que estudiar, tienen que ser los mejor preparados, tienen que ser los que cuando hablan con autoridad. Y eso es muy importante. Entonces, se puede oír hasta un mensaje como de maestro regañón o de quizá hasta de reaccionario, pero sí es cierto. Yo creo que si cada uno en México hacemos lo que nos toca y lo hacemos muy profundamente y con un gran compromiso, pues sí salvamos a nuestro país, ¿no? Y ayudamos a los que vienen tras de nosotros, pues tengan una vida mejor y por lo menos las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Lo que es aterrador de nuestro país es ver que son pocos los que van a tener oportunidades. Eso también te quería preguntar, Elenita. El tema de las preocupaciones de los jóvenes de 1968 continúan siendo las mismas preocupaciones de los jóvenes de este 2020 en México. Esos jóvenes estaban planteando una sociedad más justa, igualitaria, libre. Esos sueños que enarbolaron esos movimientos justo de la generación del 68 en muchos lugares del mundo, como en México, ¿siguen siendo esas las mismas preocupaciones sociales en un país como el nuestro? Sí, yo creo que hay muchas preocupaciones incluso que se comparten con el mundo. Yo no sé si te acuerdas, porque a lo mejor ni habías nacido, pero fíjate que en Francia uno de los líderes se llamaba Daniel Cohn-Bendit, bueno, era el líder de todos los muchachos. En Francia solo hubo un muerto por un muchacho que se equivocó y saltó de un piso y no supo hasta dónde, a qué altura estaba, y creo que se mató. No me lo sé bien, tendría que estudiar para ver cuáles fueron los detalles, pero el único país en el que tuvo muertos fue México, el único país en el que se habla de una masacre. Bueno, después vino la masacre en China de Tiananmen, que seguramente recuerdas, pero en ese momento, el único momento terrible para todo el estudiantado del mundo, del planeta Tierra, fue la masacre del 2 de octubre de 1968, que fue absolutamente acallada, e incluso fue acallada por los propios mexicanos, porque se fueron a sentar, nos fuimos a sentar frente a nuestras pantallas, como ahorita estamos viendo, a ver los Juegos Olímpicos.
incluso en una carrera que hubo por acá, por Insurgentes, recuerdo la avenida Insurgentes, recuerdo que estaba una señora abanicándose con su, así con su rebozo, o con un, bueno, no importa con qué, y entonces le dije, miren, nada más, el 2 de octubre estábamos viendo cómo corrían a los muchachos, y ahora estamos viendo una carrera, ¿no? Ese paso horrible que se llama paso de ganso, o no sé cómo se llama, que se ve físicamente espeluznante, pues eso estábamos viendo, y de veras todo sentías que la gente se había sentado también frente a la pantalla de su televisión muy tranquilamente, pero después empezó como una ola pequeña que se va levantando y haciendo grande, que fue ya la reacción de los jóvenes ante el 68, la de los compañeros libres que trataban de visitar en Lecumberri a los compañeros presos, ¿no? Y también la desaparición de algunos que nunca se supo si habían huido, si estaban fuera de México, dónde estaban. Bueno, algunos incluso fueron a otros países, ¿no? Y algunos regresaron a su tierra, habían venido y regresaron totalmente aterrados por la reacción del gobierno ante el 68, ¿no? Así claro. Y lo que es tremendo es pensar que, mira, ya tengo 89, voy a tener el año que entra, y es muy doloroso para mí pensar que se han muerto gente muchísimo más joven. No se diga la Tita, que fue la única mujer junto a la Nacha que participó, bueno, que destaca, muchas otras participaron en el 2 de octubre, y que están muertos, que está muerto, por ejemplo, Luis González de Alba y muchos más, ¿no? Y alguien con mayor edad sigue vivo, un poco como una periodista que da testimonio de las miles de voces que recogí en esos años, en un año en Lecumberri, ¿no? Muchas gracias. Elena, te quisiera preguntar también al respecto de los paralelismos que tú encuentras o que puedas encontrar respecto al acontecimiento del movimiento estudiantil del 68 y lo que acabamos también de conmemorar, una tragedia, como lo has dicho tú, todas estas agresiones al movimiento sociales, a las expresiones, como lo ocurrido también en Iguala con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuál es justamente esta reflexión en torno a estos paralelismos muy cercanos en fechas, pero también muy cercanos en expresión? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, tú sabes, igual que la maestra, que matar a un joven es matar la esperanza. Matar a un joven realmente es yo no te voy a predicar que hay que matar, por ejemplo, a un viejito, ¿no? O una viejita como yo, pero matar a alguien que no tuvo ni siquiera la oportunidad de vivir, que está empezando a hacerlo, como sucedió el 2 de octubre, pues es una doble, una triple tragedia. Como esa pregunta que tú me haces, que si los jóvenes de ahora son apáticos, yo digo, si no participan, yo digo que los jóvenes son siempre los mismos. Surgen en un momento, surgen políticamente, aparecen en la escena pública en determinado momento sin que uno se lo espere, sin que entiendas muy bien por qué están allí o qué están haciendo. Y los fenómenos sociales son así, de repente estallan. Y en los fenómenos sociales, incluso entre los obreros, entre los estudiantes, las muchachas
las estudiantas iban a ver a los obreros con volantes. Los obreros no entendían nada que querían estas muchachas bonitas que le decían, toma este volante, toma obrero, toma, únete obrero. Muchos ni siquiera se unieron, como muchos padres de familia tampoco se unieron, aunque muchos, después de ya varias manifestaciones y marchas en que vieron ya la multitud y la importancia del movimiento, ya se unieron a sus hijos. Pero al principio pues fue la punta de flecha, era una punta de flecha endeble y frágil, y después ya se volvió un movimiento que finalmente, como lo dijeron ustedes al principio de este encuentro, pues es un verdadero parteaguas en la vida política de México. Y después muchos escritores, muchos pintores se han referido al 2 de octubre, a la matanza. Pues pienso en Carlos Fuentes, pienso en Paco Ignacio Taibo, en muchos que han escrito sobre este tema, que es candente y es un tema que todavía sigue sangrando. Justo iba a referirme también este último matiz que acabas de expresar, de cómo marcó a una generación y cómo desde la pintura, desde las artes, desde diferentes expresiones artísticas de la humanidad, se ha reflexionado todavía sobre los acontecimientos del 68. En tu obra, Elena, en tu obra reconocida a nivel internacional, ha sido distinguida con el Premio Cervantes y muchas otras distinciones en reconocimiento de tu trayectoria literaria. En tu obra, ¿qué podemos encontrar de esta influencia? ¿Qué podemos encontrar de estos acontecimientos, de esta vivencia que tuviste en ese año? Bueno, 1968 fue muy importante, obviamente, para mi familia, porque el 8 de diciembre murió mi único hermano, Jan Poniatowski. Él no murió en las marchas, ni murió en las manifestaciones, ni nada, pero él murió en un accidente. Y recuerdo que mi madre, a raíz de esa muerte, que obviamente la muerte de tu único hijo pues te mata, no tienes ganas de seguir viviendo, te cuesta mucho trabajo seguir viviendo. Recuerdo que cada vez que oía a un helicóptero girar, siempre decía, ¿dónde hay un movimiento? ¿Dónde hay una marcha? Con verdadera angustia, pensando, yo creo, relacionándolo también, pues fue la muerte de muchos jóvenes el 68, o la desaparición de muchos jóvenes, o el encarcelamiento de muchos jóvenes. ¿Con qué derecho se les roba a los jóvenes años de su vida productiva, amorosa, años encerrados en una celda, ¿no?, en un palacio negro de Lecumberri, en donde tienen que dar la mejor cara porque no pueden también no pueden afectar tan grandemente a sus familiares, ¿no? No pueden, cuando llegan sus novias, sus madres, en fin, su madre. Yo recuerdo muchísimo a Manuela Álvarez, a Manuela Garín de Álvarez, que iba a ver todo el tiempo con un platillo a su hijo y lo que eso significaba para ella, y las novias que están haciendo colas durante horas y que son registradas, manoseadas por las llamadas monas, que son las mujeres policías, la salida siempre de dejar atrás al preso que sigue encerrado, ¿no? Las peticiones, las reglas, una mujer no puede llevar a la cárcel un pantalón, está absolutamente prohibido, en fin, esas colas inmensas que se hacen de gente obviamente pobre, obviamente sin dinero, entre la cual estaban los estudiantes, pues fueron manifestaciones de represión en nuestro país y también manifestaciones de mucho dolor,
y de mucha injusticia social, no solo la injusticia de que qué diablos estaban haciendo estos jóvenes en la cárcel, cuál era su delito, pero también qué diablos, por qué tenemos una población tan olvidada, tan dejada de la mano de Dios y tan golpeada como la de los, porque allí hay muchos jóvenes y jóvenes o hombres de mediana edad llamados conejos que van pues van a la cárcel casi cada 3 meses, caen de nuevo en la cárcel y te dicen, que te lo dicen en tu cara, te dicen, yo como mejor aquí que como en la calle, y van porque se robaron una fruta en el mercado, cualquier idiotez, cualquier cosa que no tiene nada que ver ni con la lógica, ni con la justicia, ni con nada, pues están ahí adentro los llamados conejos, ¿no? Entonces te suceden cosas en México que sí tienen que ver con lo absurdo y con el surrealismo, además de con la gran injusticia social que aún padecemos. Claro, y justo esa podría ser una de las últimas preguntas en esta charla amena y además muy enriquecedora. Quiero comentarte antes de plantear esta última reflexión de esta conversación, que hay muchos saludos en la transmisión que se está realizando en este momento en nuestra universidad. La juventud universitaria de la Universidad Autónoma de Guerrero ha expresado en esta transmisión el beneplácito de poderte tener, de podernos tener la oportunidad de reflexionar y de tenerte también aquí a una distancia por las circunstancias que estamos viviendo, pero que esta distancia no ha impedido esta comunicación directa y seguir teniendo el disfrute de escuchar la voz, la palabra, la reflexión de Elena Poniatowska. Y justo esta último planteamiento que decías en esta intervención pasada sobre las injusticias que todavía están presentes en nuestra sociedad. ¿Cuáles son estos pendientes que quedan, que son muchos, por supuesto, en la agenda de México, estos pendientes que son necesarios atender desde las diferentes trincheras, desde la universidad, desde las instituciones públicas, desde el gobierno, por supuesto, también, pero cuáles son estos pendientes que tiene ahí, que ha dejado México y que necesitamos con urgencia atender, porque de no atenderlo estaremos en una situación nuevamente de expresión pública, de cambio, como lo que sucedió en ese año del 68. ¿Cuáles son esos temas, Elena? Bueno, ahorita es muy candente, que tú lo has de haber visto seguramente, el problema del feminismo, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo con la destrucción, claro, por mi edad, pero yo jamás saldría, me parece un acto de agresión bárbara e inútil salir a la calle con un martillo o con un marro a destruir, pues pongamos el Ángel de la Independencia o cualquier otra manifestación de agresión, pero creo que sí habría que atender a los problemas de las mujeres, por más corajudas o por más por más que te indigne su indignación, la forma en que manifiestan su indignación, ¿no? Y la forma en que quieren llamar la atención. Yo con esto no coincido porque está fuera de mi carácter y fuera de cualquiera de mis posibilidades y claro, también fuera de mi edad, ¿no? Pero sí, creo que es uno de los problemas que hay que atender ahorita, los reclamos de las feministas, y también hay que atender también los reclamos de la clase más olvidada de México, como siempre. Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho muy bien en inclinarse, como lo ha hecho desde un principio, desde su campaña, pero también desde hace años, desde Tabasco, sobre los indígenas. Creo que son los grandes olvidados.
Las mujeres son las grandes olvidadas de la historia, pero los indígenas son los grandes olvidados de los sucesivos gobiernos mexicanos. Entonces ha sido muy importante esa actitud de recogerlos a ellos, oírlos a ellos, y que ellos sean quizá la principal preocupación del gobierno actual, ¿no? Y pues, ¿qué más te digo pues no te creas que yo sé hablar mucho rato, como si fuera No, diputada o senadora o algo así. al contrario, Elena, de verdad que justo con estas reflexiones nos quedamos, la comunidad universitaria te ha estado siguiendo, la comunidad de nuestra institución te ha estado siguiendo con mucha atención. De verdad que hay una expresión de mucho reconocimiento a tu trayectoria y por supuesto que también agradezco en este momento está conectándose también a esta videoconferencia el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra universidad, como lo había compartido, pues aquí en esta institución, en esta universidad, existe, por supuesto, un recuerdo muy grato de este momento en el que se te distinguió, como se te ha distinguido en otras instituciones, en otras partes del mundo, a tu labor, a tu trayectoria, a tu figura, a tu dimensión. Yo quisiera dejarle la palabra para también cerrar esta conferencia que ha sido en verdad una muy grata encuentro, entregarle la palabra al doctor Javier Saldaña Almazán, que por supuesto con todo el ánimo de poder saludar y de poder expresar un mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. La verdad que muy emocionado, así como cuando la recibimos acá en la universidad, que fue usted nuestra primer galardonada con el doctorado honoris causa. Y un orgullo tener una mujer de su nivel, pues nosotros en la Universidad Autónoma de Guerrero. Acabo de tener una reunión con el gobernador que se prolongó 1 hora y media y le manda muchos saludos el licenciado Héctor Astudillo Flores. Muy contento él también y yo porque, como usted sabe, salimos positivos, pero estamos fortachones porque ya tenemos anticuerpos, pero aún así tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Así es que le manda muchos saludos y por supuesto le dije a Marco, si es presencial yo voy a estar y bueno, pero no, pues hay que cuidarse, pero hoy 2 de octubre es un día muy significativo en la vida de México, fue un antes, México antes y un después de 68 y usted ha jugado un papel preponderante en la vida democrática, en las libertades, ha expresado lo que usted ha querido, pero tiene ese elemento moral que le permite decir, porque es una persona de letras, una persona que la miramos mucho encumbrada en el sentido de la parte que escribe, de lo que dice. Estamos enamorados de su pensamiento, de su ideología, de lo que usted hace. Así es que, pues saludar también a mi amigo Rogelio Ortega, que fue junto con la doctora Rosa Aicela, fundadores del IEPA, y que gracias a él llegamos a usted. Así es que no me amplío más, decirle que estamos orgullosos, contentos en la universidad de tener una amiga, de tener una doctora honoris causa con nosotros, la sentimos parte de nosotros, compartimos su pensamiento, compartimos su ideología y la queremos mucho. Muchas gracias. ¿No tiene su micro encendido? Sí, no tiene su micro encendido, Elenita. Nada más te pediríamos que pudieras activar el micrófono y por supuesto agradeciendo el mensaje del rector y replicando por supuesto sus palabras. Muchas gracias, Elenita. Queda la palabra para ti. Adelante. Bueno, qué gusto atravesar por los aires y por este sistema, este fenómeno visual que es incomprensible para mí y me deja muy maravillada, muy impresionada, y por recordar
una universidad como la de ustedes, que yo siempre he querido y siempre he admirado, y espero visitar muy pronto para darles yo en persona las gracias. Les llevaré un enorme ramo de algo así como de 1000 rosas rojas, porque son las de la pasión y las del amor, y también les diré que seguimos adelante y que finalmente el tesoro, las rosas rojas de un país son sus jóvenes, son sus muchachos, sus estudiantes, que cada vez es más importante que estudien las mujeres, porque la formación de un ser humano empieza desde la niñez. Entonces es muy importante también es que estemos todos unidos en un objetivo, que es el de mejorar como ser humano, cada uno. Se oye muy religioso, pero así es. Mejorarnos y mejorar a todo lo que está en nuestro alrededor. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar con ustedes en el 2 de octubre, después de más de 50 años de una masacre que jamás debió de ser. Muchas gracias. Gracias, señor rector. Un honor, Elenita. Pues muchísimas gracias a todas y todos, por supuesto, a nuestra invitada especial, a Elena Poniatowska Amor. Muchísimas gracias al doctor Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra universidad. Muchísimas gracias a la maestra Rosa María Gómez Saavedra, que estuvo también en esta conducción de esta conferencia. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que estuvieron siguiendo desde sus celulares, sus cuentas de Facebook, a través de las cuentas institucionales de nuestra universidad, esta conferencia sobre la noche de Tlatelolco, la noche del 2 de octubre. Muchas gracias, pasen buena tarde, saludos cordiales y nuevamente agradecimientos amplios para Elena. Gracias, gracias. Un saludo, doctora. Otro muy agradecido. Ya ahorita estamos justo fuera de la transmisión. Pues muchas gracias, reiterarle, qué bueno que el rector tuvo este espacio, porque